tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa Entre Abogados. Hoy tenemos como invitado a pues un experto, un conocedor, me atrevo a decirle yo, en el aspecto penal y que bueno, ya hemos tenido inclusive en algunas otras ocasiones la oportunidad de tenerlo aquí presente y hablamos sobre la ejecución de la sentencia. Y bueno, pues nos dio unos aportes muy, pero muy importantes. Hoy quiero agradecer la presencia y que haya asistido a esta invitación al maestro Armando Orozco Vázquez. Maestro Armando, muchas gracias. Gracias Querido por amigo, estar aquí con nosotros y darnos la oportunidad de dirigirnos al público de Entre Abogados y ampliar un poco más este tema que, bueno, pues lo decía yo y lo reitero, que donde tienes muy amplia experiencia. muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Chagoya. Le agradezco la invitación para poder participar en este programa Entre Abogados. Sin duda es un parteaguas aquí para la divulgación del conocimiento jurídico y sobre todo para que pudiera en un momento dado establecerse los vértices y las cuestiones más interesantes que se establecen en el área del derecho y sobre todo en mi especialidad que es el derecho penal, y le agradezco muchísimo la invitación y poder por compartir este espacio con su amable auditorio. No, pues muchas gracias y vamos a entrar en el tema. Me gustaría que platicáramos, sobre lo que es la libertad anticipada. Estos beneficios que tienen las personas que se encuentran en los centros de readaptación social, pero en especial que habláramos de la libertad anticipada. ¿Qué es eso? Bien, mire, es un beneficio que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 141 y consiste en aquellas personas que hayan sido sentenciados por delitos que no sea ni delincuencia organizada, ni trata de personas, ni secuestro, pueden gozar de este beneficio. ¿Y qué significa? Que en un momento dado podrán salir siempre y cuando hayan cumplido con el 70% de la pena que hayan sido sentenciados. Esto es, no se les exige que hayan cumplido la totalidad, o sea, cuando hayan cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad es cuando ya compurgaron. Honesto es que hayan cumplido nada más el 70%, pero que cumplan ciertos requisitos. Ok, hablamos entonces, no es la totalidad, nos vamos al 70% ya de la pena que se le haya impuesto, pero hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, los requisitos son, primero que nada, que no se haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme. En el caso de que una persona haya sido sentenciada por otro delito, en un momento dado, pues ya esta posibilidad imposibilita para poder acceder al beneficio. Entonces, si estamos hablando de que se haya dictado otra sentencia, por ejemplo, por otro delito, evidentemente existe la posibilidad de que cuando se le corra traslado a las demás partes, en este caso que podría ser la Fiscalía, incluso la autoridad penitenciaria, que también puede intervenir, o el asesor jurídico de la víctima que puedan comparecer, pues ahí se puede verificar al momento de que se haga la audiencia con la argumentación de que no se están cumpliendo todos los requisitos, y eso podría hacer su argumento en contrario para verificar que la actuación de cada una de las partes y para poder establecer que no se cumpliría con el primer requisito. Es importante que no haya otra sentencia, se habla de premio delincuente. Es verdad que derivado de las diversas interpretaciones que se han hecho, que se busca que una persona que haya sido sentenciado, ustedes me dirán, por un delito culposo, oiga, pues fue un accidente y ya cometió un delito, oiga, ¿será posible que ya por eso ya le vamos a impedir que obtenga un beneficio preliberacional? Me podrán decir, bueno, a lo mejor no fue un delito culposo, fue a lo mejor una tentativa, ¿no? Lesiones, puede ser en grado de tentativa, puede ser, por ejemplo, ustedes dirán, oiga, pero ¿cómo es posible que con una tentativa, o sea, lesiones, un robo, por ejemplo, por decirlo menos, ¿no? Que se le pueda impedir, porque estamos hablando de que no se consumió el delito, ¿no? Pero finalmente no se hace esas excepciones en
al momento de hacer taxativamente este análisis, pero lo que yo sí les puedo decir es que, bueno, podemos hablar de interpretaciones, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, si bien es cierto hay otro delito, pero dicen, por ejemplo, ya ven que luego hay concursos de delitos, ¿no? Supongamos que cometieron un robo y luego es un delito con arma de fuego, traía arma de fuego, entonces se hace el desglose, ¿se acuerdan? Aquí en nuestra legislación, ya vemos que en el fuero que tenemos, fuero común, nada más podemos conocer el fuero común del robo, pero oiga, en la posesión de arma, bueno, pues federal. Entonces podrían decir, bueno, ok, y hubo dos sentencias, pero sí, pero viene derivado de la misma conducta. O sea, no podríamos decir que fueron hechos distintos. Entonces, ¿cómo lo voy a sancionar? Porque ustedes podrían decir, bueno, es un análisis de discriminación el hecho de que no pudiera concederse el beneficio porque pues fue una misma conducta, ¿no? Y que se debe de establecer de que bajo esta hipótesis, pues podría en un momento dado analizarse pro persona de derechos humanos, pro libertatis también, que de acuerdo al libro de ejecución penal de Manuel Enríquez, que habla precisamente de esta posibilidad, ¿no? También, por supuesto, el doctor Miguel Sarre, en su libro de ejecución penal y sistema penal, que es de los precursores, precisamente, nos habla que tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Siempre beneficio de la persona que estuviera privada de la libertad, ¿sí? Y en un momento dado, cuando se trate de circunstancias así, pues tenemos que ponderar por los derechos humanos. Pero siempre los derechos humanos tenemos que analizarlos, ¿sí? Si bien es cierto, las víctimas tienen derecho, pero también tiene un derecho la persona que está privada de la libertad. Entonces, no estamos estableciendo con este primer supuesto de que ya no en un momento tenga derecho la víctima o que no tenga derecho, por ejemplo, alguno otro de los intervinientes. Estamos hablando de que es un beneficio que otorga la ley. Entonces, eso debe quedar bien claro. Y la segunda fracción es que no existe un riesgo objetivo razonable para la víctima ofendida y testigos que depusieron en su contra, porque siempre se habla de que el que tiene la carga de la prueba, en este caso el promovente, tendría que acreditarlo, pero debe de quedar claro que tenemos que verificar, por ejemplo, cómo va la construcción gramatical, o sea, no exista un riesgo objetivo y razonable, no exista, está en negativo, tiempo futuro. Entonces, ¿yo cómo voy a acreditar que exista un riesgo futuro, o sea, de manera objetiva? O sea, no depende de mí, puede haber una situación, por ejemplo, que hay un accidente, algún problema o algo que en un momento pudiera haber una sanción, entonces no podría ser. Y si yo les digo que luego se hace unos análisis, por ejemplo, los psicológicos derivados del SIGDOG, Bender, Macover, ¿no? Pruebas psicológicas, ya saben que luego los hacen dibujar, por ejemplo, el test bajo la lluvia, pero eso podría hacerse un diagnóstico psicológico, pero no es precisamente una situación que pudiera determinar que en un futuro la persona vaya a cometer o no cometer un delito. Esto es una cuestión, un análisis psicológico, y también no es de derechos humanos el hecho de que se estuviera vulnerando si el juez en un momento dado obliga a que se le practique ese estudio. Puede en un momento dado la persona que está solicitando este tipo de beneficios que pida que se le haga ese estudio para que pudiera complementar, pero no es necesario, pero tampoco es obligatorio que lo presenten. ¿Qué es lo importante aquí? Que se demuestre objetivamente que no existe ese riesgo objetivo razonable, que en un momento dado tenga, por ejemplo, a lo mejor el hecho de que se le concede el beneficio afuera, pues un compromiso de que pues alguien le va a dar un trabajo, en dónde va a vivir. Luego a veces cuando estábamos de juez, yo les comentaba, ok, bueno, tiene el beneficio, ¿y qué va a hacer? No tiene a dónde ir, ¿de qué va a vivir? Es muy difícil luego, y ahorita más en estas situaciones, que ya salgan una persona, ya tenga ya un trabajo, y en dónde va a vivir. O sea, luego a veces el hecho de que una persona está interna en un cerezo
ya no tiene las mismas posibilidades que lamentablemente, que no debería de ser así, ya quedan estigmatizados. Así es. Dicen, ya salieron del cerezo. Oye, ¿quién les va a dar trabajo? Ya es más difícil. Entonces, y el hecho de decir, bueno, a ver, sales, ok, ¿y quién te va a dar trabajo? ¿De qué vas a trabajar? ¿De qué vas a subsistir? Entonces, por eso es que es más delicado ver precisamente esta situación que se le concede un beneficio. Yo lo que les puedo decir es que si en un momento dado estamos ante la situación de que pues tendría que probarlo, pues es con eso. Pero también yo les comentaba yo en otras entrevistas que pues incluso ya hay criterios de tesis que hablan de los registros digitales 2024, 950, 2024, 951, que hablan precisamente que la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía, que en un momento dado tendría que hacer labores de investigaciones, y en un momento dado, como el registro digital 2025, que en un momento dado pudieran acreditar que efectivamente esta persona es la que pudiera ser susceptible de la comisión de algún delito, alguna. ¿Cómo? Supongamos que haya habido amenazas, que digan, no, es que cuando salga, y que haya interpuesto la denuncia correspondiente, porque eso es ya un dato objetivo, ¿no? Que saliendo va a matarla, ¿no? O va a matar a la familia de la víctima, o en fin, ¿no? O va a causar lesiones. Exactamente, entonces, desde esta perspectiva, pues obviamente, pues privilegiando ese derecho que tiene pues la víctima, pues obviamente se negaría, ¿no? El otro es el de la buena conducta. ¿Qué implica la buena conducta? El portarse bien. Cuando una persona cumple con toda la normatividad dentro del centro penitenciario, se comportó debidamente, no debería haber mayor problema. Siempre pues tendría que integrarse dentro de su expediente único de ejecución penal dentro del cerezo su constancia de la buena conducta. ¿Cuándo podría haber una mala conducta? Porque no es nada más decir, bueno, subjetivamente yo podría decir, yo considero que sí tengo buena conducta si estuviera una persona interna. Pero el cerezo dice que tiene una mala conducta. Bueno, ¿cuándo podríamos saber que tiene buena conducta o mala conducta? No es algo subjetivo, es objetivo. ¿Qué quiere decir? Que en un momento para que haya una mala conducta tendría que haber un reporte de esa conducta disciplinaria que hay dentro del cerezo, pero incluso que se instaure un procedimiento administrativo que en un momento dado, supongamos que alguien se haya golpeado con otra persona, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, por esos disturbios pues se levanta el acta, a ver qué fue lo que les pasó, se agrega al expediente, a ver, tienen el derecho también a una defensa, porque también no se vale que luego digan, sí, cómo no, ya como es una persona que ya le tienen ojo, entonces ya le van a estar levantando cada rato reportes, no, tiene que ser un dato objetivo, o sea, que realmente haya pruebas, un señalamiento, para ver que efectivamente se haya comportado de esa manera. Entonces, siendo de esta manera, es como podría en un momento dado establecerse ya ese reporte, hacerse incluso una resolución. Y yo en otras entrevistas yo he hablado que incluso tendría que instaurarse un debido proceso, porque tendrían que notificarle y en un todo podría impugnarse también esa resolución. E incluso yo les hablaba que, por ejemplo, en términos del 48, y que el juez de ejecución, bueno, eso en términos generales, porque pues ya aquí en Veracruz la figura del juez de ejecución pues ya es absorbida, porque ahora el juez penal es juez de control, es juez de juicio y juez de ejecución de sentencias. Entonces, el juez de ejecución abarca todo lo que es la cuestión de internamiento y todo lo que implica también los procedimientos administrativos, los beneficios preliberacionales y todo este tipo de modalidades que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero bueno, volviendo al punto, yo les comentaba, bueno, si bien es cierto, hay un reporte de una sanción disciplinaria, eso no se queda así, sino que en un momento dado tendría que haber una resolución que tiene que estar, ahora con las exigencias, como lo establece el artículo 4 de la Ley Nacional de Acción Penal, que tiene que darse la legalidad, tiene que estar la resolución debidamente fundada y motivada, e incluso habla la Constitución en la Constitución, e incluso en tratados internacionales. Entonces, vean ustedes la gama de cómo ha aumentado ya la exigencia jurídica que debemos de conocer, ¿verdad?
el hecho de que incluso esa resolución, no crean que, ya esa resolución que ya se dictó, se puede impugnar, y esa, como le decía yo, en términos del 48 de la Ley Nacional, ante un recurso que va a conocer el juez de ejecución, e incluso si lo quieren hacer como medio de impugnación o como una controversia, en términos del 116, 117, para que conozca como si fuera controversia el juez de ejecución. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, no me quiero salir tantito, pero nada más para que quede claro, porque hay medio de impugnación y otra como controversia? Es como si fuera la apelación, que se interpone, nada más se analiza la legalidad, ese es dentro de 3 días, y que en un momento dado, cuando se presenta la controversia dentro de 10 días, y que se va con la acción, o sea, con el escrito, y va acompañado de las pruebas, y qué pruebas va a ofertar, incluso personas del mismo cerezo, como testigos, se le corre traslado a las demás partes, que puede ser del cerezo y las personas, la fiscalía. En este caso, cuando son cuestiones de intervento, ahí no es parte lo que es la víctima. Solamente cuando se trata de la reparación de daño, como establece el 121, fracción sexta de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y una vez que ya quede firme, pues ya podríamos decir, ¿sabes qué? Incluso todavía, aunque estuviera el reporte de sanción disciplinaria, puede recurrirse todavía, como le decía, con el juez de ejecución, puede incluso apelarse y puede incluso irse al amparo. Entonces todavía falta, ¿no? Pero bueno, supongamos que ya esté firme, bueno, entonces ahora sí, este reporte de sanción disciplinaria queda firme, entonces quiere decir que sí, en base a eso, sí hay una mala conducta. Ahora, la fracción cuarto, que es el plan de actividades, que se refiere a las actividades educativas, de trabajo y capacitación, salud y deporte. ¿Qué se refiere a esas actividades dentro del Centro de Reinserción Social? Miren, una persona cuando llega al Centro de Reinserción Social, lo primero que hacen es, independientemente de que pasa con el médico, el psicólogo, se le hace una entrevista por parte del comité técnico. A ver, porque tiene que ajustarse de acuerdo a sus capacidades, a sus necesidades y preferencias. ¿Qué implica? Que la persona va a realizar, de acuerdo a sus actividades, qué cosa es lo que quiere hacer. Ejemplo, luego nos ha tocado que muchas veces, no, señoras que las querían poner a hacer ejercicio 4 veces o 5 veces a la semana y estaban enojadas, ¿no? No, es que nosotros no queremos estar haciendo tanto tiempo ejercicio, nada más lo queremos 3 días. Bueno, entonces, pues es su preferencia, no la puedes obligar. Oye, ¿qué trabajo? No, es que yo no quiero carpintería, yo quiero talabatería. No, yo esto, ¿no? Pero obviamente los van a poner a hacer el trabajo y todo eso de acuerdo a las necesidades y las preferencias, pero también a las circunstancias que hay dentro del cerezo. O sea, no todos los cerezos tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, yo recuerdo, yo he dado clases incluso en todos los cerezos del estado, y visitándolos, yo veía platicando con los internos, unos les gustaba, por ejemplo, la mecánica. En Acayuca, yo me acuerdo que hay taller mecánico, en Coatzacoalcos también se daba esa posibilidad, hace algunos años cuando visitamos, pero aquí no hay esa posibilidad porque pues obviamente ya es por todos conocidos, ya hecho de dominio público, pues que no se tienen las condiciones, ya mucho es el hecho que haya un cerezo y sobre todo que está mal ubicado, pero bueno, ya eso sería ya otra cuestión, ¿no? De las recuestiones de derechos humanos que ya pronto podría desaparecer, porque no se tienen las condiciones y porque un cerezo tiene que, para poder establecer un cerezo, tiene que haber un lugar, no solamente de la estancia, es un lugar donde pueda lograr ese esparcimiento. Sí, con todas sus áreas. Con todas sus áreas. La cocina, ¿cómo les diré? El área conyugal, o sea, que, por ejemplo, están todas juntas y pueden escuchar hasta los ruidos, las personas que están enfrente, porque están enfrente de los dormitorios, o sea, no se tienen las condiciones, ¿no? A diferente de otros cerezos que tienen todo el espacio, que se ha ido construyendo, como por ejemplo con el de Papantla, que tiene todo y por eso es que las mujeres las trasladan allá, ¿no? Al cerezo de Papantla, porque son cerezos, y creo que hace rato comentaste cerezos, porque son cerezos, por ejemplo, de los delitos de fuero común y cerezos de delitos de fuero federal, en términos generales, porque hay veces que la persona, sin salirme del tema, que los trasladan, que están aquí, el traslado en términos 52 de la Ley Nacional de Costumbre, excepción traslado voluntario, y los trasladan a un cerezo, eso es por el comportamiento, pero bueno, a lo que voy es, pues si hubiera algo así, pues obviamente para un beneficio, yo volviendo nada más al punto que estábamos viendo,
pues sobre todo pues tendría un mal comportamiento y pues no podría otorgarse un beneficio preliberacional, ¿no? Ahora bien, les decía yo del plan de actividades. Entonces con esa entrevista tienen que ver, a ver, ¿qué les gusta? ¿Qué actividades van a realizar? Bueno, de deporte, ¿sí? Y yo les decía, tienen que ajustarse al cerezo porque yo les decía, ay, es que quieren trabajar. Bueno, no hay mecánica, no pueden practicar. Yo les decía, oye, pero deporte, es que nos tocó la otra vez una petición en alguna ocasión, oye, que a mí me gusta mucho la natación, ¿no? Sí, pero pues no te van a hacer una alberca, ¿no? Y la otra, aparte que aunque tuviera el espacio y tuviera los recursos, pues también es un peligro, ¿no? O sea, por la situación de las personas que están internas, el nivel de peligrosidad, porque en un momento dado los cerezos también se clasifican de acuerdo a su nivel criminológico, ¿no? O sea, no es lo mismo, yo les podría decir los cerezos de aquí, el cerezo de Poza Rica, que es mínimo, más bien nada, cuando me refiero a esto, es el nivel que tienen para poder contender, o sea, poder tener a estas personas internas. Obviamente no pueden tener a una persona que tenga un alto grado de peligrosidad. Enseguida, cuando se dan cuenta que tienen uno, lo trasladan, o sea, no lo pueden tener aquí. O por ejemplo, el de Papantla, que también es el más bajo. Pero el de Tuxpan, pues ya se imaginará usted, ¿no? O sea, y con todo lo que ha pasado, de media, pero realmente no se tienen las condiciones y por más que quieran, por ejemplo, estaban trasladando a todos los internos, por ejemplo, a esos cerezos, pues obviamente pues no se tienen las condiciones para poder tener. Entonces, ¿qué pasa? Enseguida te tienen que estar trasladando, porque pues pasan todos esos problemas, ¿no? Ahora, yo les comentaba, bueno, entonces, educar, la educación es muy importante, es los ejes en términos de 18 profesional, rectores, por ejemplo, del Centro de Reinserción Social, que trabajen, que estudien, que hagan deporte, entonces, que trabajen. Es importantísimo porque pues muchos dicen, bueno, es que el hecho de estar interno, pues obviamente es muy difícil, ¿verdad? Pero estar ocupados, estar en un momento dado realizando una actividad, pues los distrae, ¿no? Y que lo que se buscaba es, bueno, pues si son artesanos, pues pudiera en un momento dado, cuando salgan, pues tener esa actividad para poder en un momento dado vender esas artesanías. En algunas ocasiones platicábamos con algunas personas que nos decían, bueno, yo quiero trabajar para que en un momento dado este mismo recurso que yo obtenga, pues pueda dárselo a mi familia, ¿no? El problema es que no es tan fácil que luego pueda ingresar la madera, porque pues ya sabe que pues la madera luego pues es cara, cómo se compra la madera, para poder hacer las artesanías y cómo hacen la venta de esa artesanía al público. La comercialización. La comercialización también es uno de los problemas, ¿no? Pero bueno, ahí está lo del trabajo. Yo les decía también, bueno, que estudien, que hagan deporte, ¿sí? Y también el eje de la salud. Pero todos estos se tienen que complementar en conjunto. Pero tú me dirás, bueno, lo que pasa, y nos ha pasado en su momento, lo que pasa es que la persona no quiere en un momento dado estudiar y mejor prefiere dedicar ese tiempo a trabajar porque así podría obtener más ingresos. No es tan rígido porque pues se justificaría, ¿no? El hecho de que en un momento dado va a trabajar para obtener este ingreso. También, ¿por qué no es rígido? ¿Qué pasa si una persona tiene un accidente? Oye, estaba trabajando, pero con el martillo ¡tras! Se pegó en el dedo y todo, y ya se sangró, ya se fracturó aquí. Pues no puedo trabajar, ¿no? Entonces, si en un momento son uno de los requisitos que trabaje, oye, es que no puedo trabajar 2 meses porque tuvo la fractura, pues oye, pues no lo vamos a decir, no, pues se le niega el beneficio porque no trabajó. Porque no trabajó. O incluso en algunas ocasiones que yo también he platicado y hemos tenido conocimiento de esto, de las personas que en un momento fallecen, también por ejemplo sus papás, su mamá, la esposa, y que caen en un estado de depresión tal, oye, qué difícil, ¿no? Qué difícil para ellos y para todos, ¿verdad? Pero especialmente ellos porque no pudieron, claro, se puede hacer un permiso humanitario de términos de 145 de la Ley Nacional de Educación Penal, pero luego entre lo que lo piden y se autoriza y todo eso es un trámite, luego ya muchas veces ya no da tiempo, ya no pueden ni despedirse, ¿y qué pasa? Caen en depresión y ya luego no pueden en un momento realizar pues actividades, ¿no? A lo que voy es,
¿por eso vamos a negarle el beneficio? Pues no tendría por qué, porque hay una razón que lo justifica. Está justificado. Sí, hay una razón que justifica que no pudiera, bajo ese esquema, poder llevar a cabo precisamente ese trabajo o el deporte, porque por ejemplo puede pegarle en el deporte, en el trabajo. Y le voy a decir algo, mire, en alguna ocasión hubo gente que me dijo, mire, yo no quiero, pues, porque les decía yo, cuando se hacen esta entrevista, los ubican en un nivel educativo, primaria, secundaria, bachillerato, hay hasta licenciatura, en Derecho incluso, en el Cerezo de Poza Rica, y estaba también, perdón, de Papantla, y creo que también estaban las gestiones para que se hiciera ya en Poza Rica. Pero el detalle que pues ya saben que no les pagan, ahorita ya ve cómo está la situación, porque es la UPAP, la escuela que es la que implementa todo esto, y pues no todos los maestros, alguien quiera trabajar de manera altruista, ¿no? En ayuda a la ciudadanía, pero entonces hay muy pocos contratos, y los profesionistas que sí quieren hacerlo, pues bueno, un aplauso para ellos. Pero lo que yo les puedo decir es, bueno, que puedan estudiar, y hay esa posibilidad de que incluso puedan estudiar incluso hasta una carrera. Entonces, eso está excelente, ¿no? Y es por medio de la gestión que se da con la UPAP. Entonces, ya tendrían cumpliéndose con el eje, ¿no? Eje de salud, de deporte, de trabajo y capacitación, ¿sí? Todo lo que se necesita para que pueda, en un momento dado, lo que se busca es que se pueda reinsertar a la sociedad. Entonces, y también otro requisito es la reparación del daño. O sea, que se haga el pago de la reparación del daño y la multa. La multa, no hay problema, al momento que se dicta la sentencia, ya sentencia firme, ya se estableció la cantidad de dinero. Ahí se interviene la víctima, su asesor jurídico. Ajá, bueno, al pago de la multa, pues ahí No, hay en la intervención. reparación del daño. En la reparación del daño ahí sí, porque es principalmente pues el derecho que tiene la víctima, en términos de 121, fracción sexta, y lo que es la ley de víctimas, pues que tenga ese derecho, y como lo establece dentro de los ejes del 20 constitucional, ¿no? En el apartado C, fracción cuarta, ese derecho que tiene para que se le haga el pago de la reparación del daño, como lo establece el 53 del Código Penal de Veracruz, o sea, que se le pague la reparación del daño, que es parte de la pena. Entonces, claro, yo le decía yo, bueno, en cuanto a la multa, se te piga, ahora ya están unos electrónicos, se dan unos formatos y se hace ya ese depósito en el banco, y la reparación del daño se puede pagar en audiencia. La reparación del daño se puede pagar, generalmente lo que se busca es, oye, ¿sabes qué son 100,000 pesos? Ahí no hay problema, ¿no? Ahí están los 100,000 pesos, hay quienes se los ha dado, o 50,000 pesos, o hay gente que dice, mire, ¿sabe qué? Yo ya no quiero tener problemas, yo ya no quiero dar vueltas, no me van a dar los 100,000 pesos, o no me van a dar los 50,000 pesos, me van a dar los 20,000, sale. La víctima. Los acepto. Sí, ya, y es su derecho. Tiene derecho para poder recibir la cantidad. Puede decir, oye, ¿sabes que me dan todo? Ok. Puede decir, no me dan, por ejemplo, los 100,000 pesos, no me dan los 100,000 pesos. Me dan 80, ok, los acepto. Oye, no me dan 80, me dan 50,000 pesos. Si el derecho, tiene un derecho la víctima, yo los acepto y ya, con esto. Ya, o ¿sabe qué? No le doy 50, le doy 20, los acepto. Hay gente que le dice, ¿sabe qué? No quiero nada de esta persona, no quiero absolutamente nada. Por ejemplo, en el caso de delitos de violación, o sea, delitos que así, que están tan impactados, que ya sé que a lo mejor se los van a dar el beneficio porque cumple con los requisitos, ¿no? Yo no quiero nada con esta persona. Ah, bueno, ahora sí, ya me doy por pagado, ya no quiero nada, saber nada. Ahora, ¿qué puede darse el caso? Ah, bueno, bajo este esquema, entonces, bueno, pues nada más que haga su manifestación. Sí, me doy por pagado la reparación del daño. Bueno, y ya el juez siempre sobre cada pronunciamiento ya hará. Bueno, una vez escuchadas las manifestaciones de la víctima y de su asesor jurídico que está debidamente asesorándole a la víctima, pues entonces, y que le doy el uso de la voz al fiscal, algo que manifestar, bueno, pues es un derecho que tiene la víctima, ¿no? Ok, ¿qué va a manifestar el abogado defensor? Ah, pues solicito que toda vez que ha manifestado esto, pues que se dé por pagado de la reparación del daño, que ya no haya esta obligación para pagarla, y listo. Entonces este tribunal resuelve que ya se tiene por hecho la reparación del daño, o hecho sus manifestaciones, que ya no se le va a exigir la cuestión de la reparación porque ya ha quedado constanciado el video. Y punto, se lo notifica a los intervinientes del 82-63 del Código Penales, se lo queda notificado, bueno, punto, lo siguiente. Entonces, pero también les voy a decir algo que también es muy importante, que
respecto a la reparación, le dice que se haga el pago de la reparación del daño. Entonces, luego algunos dicen, no, el hecho, bueno, y algunos jueces dicen, no, aquí dice que le paguen y ahora le tienen que pagar. O sea, ha tocado algunos jueces que dicen eso. Bueno, yo considero que si en un momento dado ya la víctima dice, y que está debidamente asistida a su asesor jurídico, y que ya le explicaron el alcance y todo, porque no es nada más que diga, sí, pues ya, no, o sea, a ver, por eso es la intervención. Sí, que tenga el pleno conocimiento de lo que va a hacer. Sí, ya entendió usted, cuando se le dirige, a ver, ya entendió usted lo que implica que ya no quiere que se le pague la reparación, que está renunciando a ese derecho. Sí, ya le explicó su abogado, su asesor jurídico. Sí, ya le entiende la trascendencia, que ya después no vaya a decir, porque luego también pasa. No, ¿sabe qué? Sí quiero que me den los 10,000 pesos, los 20,000 pesos. No. O sea, ya dijo que ya no los quería, pues ya eso, ya no se trata de que ya luego, ya me arrepentí, siempre sí me surgió un problema o algo, ahora sí ya quiero que me los paguen, no, ya quiero que se haya enseñado video. Y es como si fuera un documento que hubieran suscrito ahí, ¿no? Bueno, eso es respecto de la reparación del daño. Y también que no tengan otro proceso de fuero común o fuero federal. O sea, les decía yo que tengan un delito de prisión preventiva. Oficiosa, pues puede haber otro delito. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Supongamos que tuviera este otro asunto, y ustedes me dirían, hace rato yo les platiqué de un concurso ideal o formal, ¿no? Sí. Con una conducta se haya realizado 2 tipos penales diferentes. Dirán, bueno, es que ahí dice que no tenga otro delito, ¿no? Bueno, a ver, pues tenemos que analizar qué otro tipo de delito. Bueno, se refería a otra conducta, a otro hecho. Entonces, bueno, obviamente pues ya no podría darse. Ahí para poder acreditarse generalmente lo que se hace es que se gira oficio. Yo lo que se hacía era, como juez, giraba oficio a casillero judicial de la Secretaría de Salud Pública, y ahí nos contestaba la delegada jurídica y lo que es el que era el director de prevención de reinserción social, que no tuviera precisamente ese antecedente y que se buscara también en la plataforma México, para que también no tuviera otro proceso y se verifique en otro estado. Sí, otro estado y a nivel federal, porque luego ustedes dirán, no, pues sí, pues ahí dentro del expediente de ejecución penal de los cerezos, pues ahí tienen que tener dentro de la carpeta, a ver, el antecedente si tuvieran otro proceso, ¿no? Bueno, aparentemente sí, pero luego si es en otro estado, luego ellos no saben en dónde está. Entonces no saben que efectivamente no lo registran. Entonces, como no está registrado, porque si bien es cierto, el comentario, el análisis que pudieran hacer es, oye, pues si está dentro del cerezo, pues es por motivo de algún asunto que hubiera, ¿no? En su contra, un proceso penal, pues es lo más lógico pensarlo. Pero también estamos hablando de que esto es a nivel nacional, o sea, no solamente es en el estado de Veracruz. Entonces, en un momento dado, tendría, bajo esta perspectiva, también girarse el oficio y checarse en Plataforma México para ver si efectivamente hay otro proceso que tuviera. Ya saben que esto es importante para poder establecer si se concede o no el beneficio, cuando estamos hablando de que tuviera otro proceso por un delito que tenga medida de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque si tuviera medida de prisión preventiva, ¿cómo le voy a dar el beneficio? No se puede, ¿no? Y la otra que es la temporalidad. La temporalidad que es cuando se refiere el que haya cumplido ya con el 70%, entonces al día de la solicitud. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ese cómputo se hace en virtud de la solicitud que se realiza y van checando efectivamente, por ejemplo, si tuviera los 10 años, pues ya los 7 años ya cumplidos, ¿no? No hay mayor problema. ¿Qué pasa si no tiene los 7 años? Entonces, si tuviera menos, entonces ya no se le podría conceder el otro beneficio, lo que es el beneficio de la libertad anticipada. No sé si quieres comentar algo. Fíjate que pues esto nos genera ahí varios detalles que comentar. Desgraciadamente tenemos el tiempo encima, que después ya tocaríamos. Yo veo que aquí que lo más importante es que puedo percibir es que en este caso el sentenciado, quien está cumpliendo una sentencia, pues tiene derechos, que era algo que antes no veíamos mucho y hoy es algo que se puede hacer valer hasta por lo más mínimo, que se le respeten esos derechos humanos
a lo que es el interno, ¿no? Que está en ejecución de una sentencia. Y la otra, bueno, pues el papel también importante que representan los mismos centros de ejecución, porque los de readaptación social, que bueno, pues yo creo lo comentaríamos en una próxima entrevista. Y para poderla concluir, a mí me gustaría que me dijeras, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la libertad anticipada y, bueno, pues lo que es la libertad condicional? Bien, estructuralmente, si checan los requisitos del 137 de la Ley Nacional de Acción Penal y 141, aparentemente son los mismos, porque los dos establecen, a ver, que no se ha dictado diversas sentencias en cuanto era firme, la fracción segunda, que no existe un riesgo objetivo razonable para la víctima ofendida y testigos que depusieron en su contra, fracción tercera, el comportamiento, fracción cuarta, el cumplimiento del plan de actividades, pero en el plan de actividades, obviamente, con las, como les dije, la diferencia es estructuralmente, obviamente siempre dice el cumplimiento, ¿no? Que haya estudiado, que haya trabajado, que haya hecho deporte y que también que haya cumplido con las cuestiones del eje de la salud, ¿no? Haber pagado la reparación del daño y la multa en la fracción quinta, pero fíjense, la reparación del daño en la libertad anticipada, como ya se va, ya tiene que haber pagado la reparación del daño. Y en la libertad condicionada es al 50%, entonces da la posibilidad para que pueda haber un plan del pago de la reparación del daño en ese tiempo que le falta. ¿Por qué? Porque yo, si le voy a otorgar la libertad anticipada, yo ya le estoy girando la boleta de libertad al cerezo y queda libre, y ahora ¿cómo lo obligo si ya le conseguí el beneficio? Y en la libertad condicionada, no. ¿Por qué? Porque es una libertad bajo reserva del cumplimiento que se establezca, porque si bien es cierto, yo le otorgo el beneficio de la libertad, se establece, subyúdice, ¿no? Bueno, a ver, el cumplimiento, a ver, se compurga en tal fecha, ok. Entonces, lo voy a poner a firmar, supongamos, porque en términos del 13 de la Ley Nacional de Acción Penal, se establecen una serie de condiciones. A ver, la persona va a tener un domicilio, la persona dónde va a vivir, en dónde va a trabajar, la vigilancia, cómo va a ser el monitoreo que le van a realizar la autoridad penitenciaria, todo lo que implica eso, este monitoreo que le van a realizar. Entonces, desde esta perspectiva, también le podemos decir, bueno, a ver, que le remita las constancias, si dijo que va a trabajar, que iba a estudiar, ok, bueno, que remita las constancias que está trabajando y que dijo que iba a trabajar, a ver, ¿y cómo, qué ingreso va a obtener y de qué manera le va a pagar? Hay algunos que nos han dicho en su momento, a ver, vamos a depositar en el banco a tal cuenta para el beneficio de la persona, de la víctima. Oye, vamos a generar una audiencia para estarle pagando. Eso es lo más, mucho que lo piden, pero la verdad no es práctico. Ya lo ideal es que ya depositen en una cuenta y ya después al término, como de tal fecha, pueden decir, a ver, hacemos la audiencia y veamos, ya se verificó que efectivamente llevaron a cabo los pagos, ¿no? Entonces, que eso es lo más común, porque es importantísimo el derecho que tenga la víctima. Ahora, también hay otra cosa, porque luego podrán decir, oiga, ¿y si ya prescribió? Porque bueno, si bien es cierto, el Código Penal establece en términos del 119, por ejemplo, las figuras de la prescripción, el 123, oye, a ver, la prescripción es a los 5 años, ¿podemos prescribirla? Bueno, entonces ya esa es otra cosa, que se pudiera promover mediante vía incidental una prescripción de la reparación del daño, pero ahí sí sería antes de la solicitud del beneficio. Okay. Pero bueno, ya esa es otra historia. No sé cómo andemos de tiempo. Ya, de hecho ya andamos ya casi rebasados y por eso te decía que queda de antemano la invitación para una próxima entrevista. Y bueno, pues resaltar este tema, la verdad que sí es muy importante. El hecho de que, yo insisto, de que tengan bien definidos sus derechos, cada uno de la gente que está recluida precisamente en un centro de readaptación social. Esta diferencia ahorita que comentábamos en cuanto a la libertad anticipada con la condicionada, una definitiva, la otra, bueno, pues entiendo que sigue estando sujeto todavía al mismo centro y al tribunal, y que bueno, pues eso da la oportunidad de tal vez los requisitos un poquito más laxos, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí, porque en un momento dado, cuando la persona está sujeta a una libertad condicionada, se sujeta todavía a condiciones hasta la fecha de la compurga, a la fecha que era original.
Lo que pasa es que con la libertad condicionada se sustituye la figura, el hecho de estar privado de la libertad, bajo una libertad bajo reserva de ley, o sea, con unas condiciones que tiene que estar sujeta la persona. Sales, pero con tales condiciones. Tales condiciones. Esto y en es. el otro sales. Y ya. Absoluto. Ya no tiene ningún problema. La reserva me refiero en cuanto a, oye, firma, oye, vas a pagar la reparación. Ahí le puedo establecer todas las condiciones. Pero ¿qué pasa si no cumple? Ah, bueno, entonces le puedo modificar las medidas que haya puesto de seguridad en términos de 119 de la Ley Nacional de Acción Penal, que se conlleva otra audiencia. Ahí tendría que explicarles Por un poquito. incumplimiento podría modificar las condiciones o dejar sin efecto precisamente ese beneficio de libertad condicional. Así es. Cuando digo yo ponerla más restrictiva, oye, se lo pongo a firmar cada mes, cada 15 días o cada semana. Okay. Oye, es que no pudo. Ah, bueno, no pagó. Bueno, a ver, se la restringo, ahora va a firmar cada 15 días. Ah, no, cada semana. No, de plano no va a pagar. ¿Sabes qué? Le revocamos el beneficio y va para adentro, ¿no? Para atrás. Pues, la verdad, excelente tema, muy importante. Y bueno, yo creo que nuestro auditorio, pues también se le va a hacer interesante este tema. Yo creo conocer más, pues siempre es algo que nos llama mucho la atención. Y bueno, pues por eso quiero agradecerle al maestro Armando Orozco Vázquez. Gracias, maestro, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir ese conocimiento que tienes tan vasto en esta materia. Y bueno, te comprometo para que en futuras oportunidades pues hagamos otras entrevistas y ampliemos más este tema. Gracias. Claro que sí. Aquí, si nos lo permite, la próxima semana estamos por aquí. Perfecto. Incluso si se pudiera que algunos de tu auditorio mande preguntas, okay, y hacerlo más interactivo. Quedan abierta la invitación para cualquier duda, pues hagámonos, y en la próxima entrevista, pues el maestro Armando se compromete a contestarlas. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrevista de Entre Abogados. Muy buenas noches.